Bueno, que estén muy bien. Feliz día, son las 8 de la mañana, 29 minutos. Ahora, ¿el problema antes de la demanda, Víctor, tiene alguna clase de solución? No, es que no sé, Néstor, no tengo esa respuesta porque uno no sabe si esto es la primera vez que ocurre en la historia de Colombia, que hay una inconsistencia entre lo que aprueba el Congreso y lo que después determina el gobierno nacional. Entonces no sé si aquí hubo una incompetencia o falta de experiencia de los funcionarios públicos, Víctor, o fue algo intencional. Es intencional. Le voy a leer, Víctor, declaración sobre este tema del ministro de Hacienda. Es decir, descarte que aquí hubo error. Aquí lo que hay es una jugadota política. El ministro de Hacienda, lo cito entre comillas, Víctor. Sí. Es un ejercicio de priorización que nos pidió el presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos porque necesitamos el recurso para otras. Quiere decir, los 13 billones de pesos, el presidente los va a coger y va a decir, esta obra sí, esta obra no. ¿De acuerdo a qué? Pensemos que lo hicieran de buena fe. Pensemos que lo hicieran de buena fe y entonces dijeran, listo, como tenemos restricciones pero es que esto no se trata de buena fe o de mala fe. No, de acuerdo, pero déjeme desarrollar la idea para que me entienda. Asumamos que lo hicieran de buena fe. Hay que respetar el Congreso y hay que respetar las normas. Para que quede claro, esto lo tumba cualquier demanda, primero. La única forma en que se puede subsanar es con un cambio al decreto, que no creo que lo vayan a hacer porque están convencidos de su tesis, pero quiero tratar de entender con qué buena intención podrían cometer semejante falta a la ley de presupuesto. Con la buena intención, supongamos que tienen de priorizar. Preocupación de no asignarle recursos, Néstor, a proyectos que no tienen alta ejecución y entonces la plata no se ejecuta. O digamos que con un interés legítimo dicen, oiga, mire, la plata, que sabemos que eso ha sido fruto de discusiones en los consejos de ministros, la plata se está yendo a departamentos que ya han tenido mucha inversión y estamos dejando descuidado el Pacífico colombiano. Pero entonces, si quieren hacer eso, Néstor, eso tiene que hacerse a través del Congreso, como lo decía el doctor Restrepo. Es que el que determina dónde se invierte la plata no es el presidente, Luis Ernesto, porque aquí hay una división de poderes constitucional. Voy a explicarlo, voy a robarle las palabras a un oyente, a don Felipe, que me dice lo siguiente, padre, para que lo entienda. Antes el gobierno decía el cheque para quién iba, ¿cierto? Sí. Entonces el cheque va para tal obra, el cheque va para Antioquia, o va para Putumayo, o va para Nariño, y había una discusión pues legítima, porque en el Congreso se hacen las leyes y se distribuyen las partidas. Entonces lo que está haciendo el gobierno con un decreto, y a mí me parece supremamente raro que sea vía administrativa por un decreto, Héctor, yo no sé si usted... Eso es inconstitucional. No sé eso, pero no quiero meterme en el tema del decreto, que lo van a demandar. Entonces ya no están asignando cheques, ¿no?, para tales y tales obras, sino que le están dando un cheque, y aquí viene la genialidad del oyente, de don Felipe, me dice, el cheque es al portador, el presidente Petro, y el presidente Petro va a decidir cómo distribuye 13 billones de pesos de acuerdo a su leal saber y entender, que es un poquito raro. Ese es un buen ejemplo. Yo creo que hicieron mal, casi siempre hacen las cosas mal, pero me parece que hay algo de razón. Bueno, lo primero que hay que decir es que el decreto de liquidación no es una copia de la ley de presupuesto, porque si no sería inútil, porque he oído decir muchas veces, es que el decreto cambió la ley y entonces no, cuando usted las compara no son iguales. No, pues si fueran iguales no habría decreto de liquidación. Decreto de liquidación. Sí, pero es que usted sabe, Héctor, como buen abogado que un decreto no cambia una ley. Claro, pero tiene esa expresión, es porque liquida el presupuesto. Quiere decir porque el Congreso aprueba unas partidas, algunas globales, porque las partidas globales tampoco es que estén prohibidas constitucionalmente, esa es otra mentira que se ha dicho. Se han dicho varias imprecisiones. Una es esa, que no hay partidas globales. Claro que sí hay partidas globales. Y el decreto de liquidación, entre otras cosas, lo que hace es eso, liquidar. Quiere decir distribuir, pero en este caso. La palabra liquidar quiere decir distribuir. Héctor, el tema político es que el presupuesto no va a tener destinatarios, sino va a tener simplemente un girador. Pero lo que le quiero decir es que el decreto... Lo que le quiero decir, perdóneme, Andrés, un segundo, lo que le quiero decir es que... es que esto me parece que es el tema central, Héctor. Pero Néstor... A través de un decreto, el presidente se atribuye funciones de girador del gasto público. Es que eso hace el decreto de liquidación, y lo que lo hizo fue de forma incompleta. Liquidar el presupuesto quiere decir distribuirlo. Lo entiendo. Distribuirlo. Y lo que hizo fue, esto no lo vamos a distribuir todavía
porque vamos a verificar que estén dadas las condiciones para que los beneficiarios o los destinatarios de esos giros hayan cumplido con lo que tienen que cumplir. De acuerdo. Entonces el gobierno dice, vamos a verificar que estén dadas las condiciones. Eso suena perfecto. Eso es lo más antidemocrático, porque es que el gobierno no distribuye el presupuesto. Pero entonces además, el presidente, claro, el presidente lo distribuye. No, Héctor, no, porque le quitaron la facultad, le quitaron la facultad destinada por el presupuesto. Cerremos el Congreso entonces. No, pero además, Víctor, el problema no es lo que viene, porque por supuesto el presidente y su gobierno están facultados en el plan de desarrollo para hacer donde ellos quieran las obras futuras. El problema son las vigencias del pasado. Lo que está comprometido. Exacto, claro. Que ya están comprometiendo obras claro. y que le quitan completamente el piso a la posibilidad de generar infraestructura en Colombia, pero además usurpando una función que es la de los interventores. Los interventores son los que deciden cómo va el desarrollo de una obra. Claro, es un ministro montado en un helicóptero diciendo, aquí me parece que falta un pilote o no, cuando la mayoría de las obras lo que no se ve es lo más costoso. Mire, Néstor, esto que ocurrió con el decreto de liquidación, Néstor, le da al presidente de la República la capacidad no solo de disponer discrecionalmente de plata, que según entendemos, según versiones, él venía quejándose mucho de que no veía la plata para sus proyectos, para sus iniciativas, para las cosas que él quería, pero también le da una capacidad muy importante de chantaje sobre las obras que ya están en marcha y las ciudades y entidades territoriales que tienen esas obras comprometidas y para las cuales esas obras son importantes, como por ejemplo, o coincidencia, la ciudad de Bogotá y el departamento de Antioquia. ¿Y por qué digo coincidencia? Porque son ciudades que han tomado caminos que son distantes de lo que él quería. Acuérdese que él ha insistido mucho en que el metro de Bogotá tiene que ser subterráneo, etcétera. Acuérdese que él ha insistido mucho que no se le pueden dar recursos a Antioquia porque Antioquia sigue una orientación política diferente, de modo que yo en esto no puedo ver buena fe por ninguna parte. Creo que no se puede ver buena fe por ninguna parte, y esto por cualquier lado que se le mire va a salir mal, Néstor. 8 de la mañana, 36 minutos. Bueno, no sé si vaya a salir mal. Entre otras cosas, las inevitables demandas que vienen a este decreto, Héctor, esto es que Consejo de Estado, ¿no? El Consejo de Estado, sí, ya el doctor Juan Camilo Restrepo dijo que lo había demandado nada menos que Pedronel Ospina. Pedronel Ospina es una persona muy reconocida, fue además, yo creo que fue director de presupuesto y hasta viceministro de Hacienda, no lo recuerdo bien, pero es un hombre además muy serio y pues seguramente es una demanda bien sustentada. Pero a mí me alegra que haya pasado esto, Néstor, porque francamente me parece que con el gobierno del presidente Petro se activaron un montón de cosas que antes estaban dormidas. Una es esta que está pasando, que es que los presidentes tienen un costalado de plata que lo reparten de manera discrecional. Ahora levantamos las alarmas porque es Petro y me parece perfecto, pero todos los presidentes de la República han repartido pero lo hacen de manera discrecional no, pero y más o menos no es cierto que sea antes del Congreso. No es cierto que sea antes del Congreso. Pero es que, Héctor, estamos hablando de vigencias futuras ya comprometidas, es decir, incumplir compromisos que tenemos en el mundo financiero. Eso ya está financiado, ya estaba pactado para quien iba. Néstor, le voy a decir esto en qué va a terminar. Me parece que, señor. Bueno, para quienes quieran, ya que nos metimos en este tema, para quienes quieran opinar, el presidente Petro está atribuyéndose, está tomando vía decreto esa capacidad, Néstor, de desmontar compromisos adquiridos para asignar la plata. Claro que lo han hecho otros gobiernos con la plata de hoy, no con las vigencias futuras que ya tienen unos compromisos. Esto va a terminar pero de la siguiente manera, señor. Néstor. El presidente, que tiene una intención, por supuesto, de asignar presupuesto de manera discrecional, no va a poder hacerlo. Porque la demanda, así no sea un gran jurista como el que la presentó, cualquier demanda tumba este decreto o esa partida global porque es una real chambonada. Entonces el único resultado va a ser demora en las obras, el presidente no va a lograr su objetivo y nuevamente la infraestructura, que es la que jalona el empleo que quiere impulsar el presidente, no va a arrancar. Sí, a mí me llama la atención. Está advirtiendo María Consuelo hoy la Cámara de la Infraestructura. Claro. Estos son señores que construyen. La Contraloría de la República listado también. De proyectos. Es que oiga algunos de los proyectos y me encantaría saber qué van a decir en los gobiernos para el pueblo, como se ha denominado las sesiones en las diferentes regiones. Por ejemplo, cuando hablen de proyectos de importancia estratégica que estaban
sustentados en esas vigencias futuras como la variante San Francisco-Mocoa, Nariño-Putumayo, la vía Popayán-Isnos, entre Cauca y Huila, San José del Guaviare-Calamar, la transversal del Catatumbo, la conexión de la Alta Guajira. O sea, ¿qué van a decir cuando digan, ay no, quedaron sin sustento estas obras que estaban declaradas de importancia estratégica y tenían vigencia futura? ¿Qué atraso en la infraestructura? ¿Sabe qué va a decir? Va a ser un atraso. El presidente, como es el dueño de 13 billones de pesos. 13 billones de pesos. Esto es el alcance de una reforma tributaria. Estamos hablando de algo más de 3.000 millones de dólares. El presidente va a ir a esos consejos comunitarios a asignar platas a dedo. Vamos a verificar la obra de la carretera. Claro, plata que ya estaba. Con plata que ya estaba comprometida. Claro, definitivamente necesitamos ser federal pronto. Recuerde que el presidente Petro, dentro de sus proyectos, tiene la intención de abanderar a las comunidades, a las juntas de acción comunal, para que desarrollen ellos mismos sus proyectos. Entonces, puede ir también eso por este camino. Llegar con una cifra global e irla repartiendo así a las comunidades o a las juntas de acción comunal. Pero esto se podría corregir, Héctor. Yo le tengo esa pregunta a Héctor, porque hay gente que dice que esto se puede corregir fácilmente con un nuevo decreto de hierros y que ya superamos de hierros y que superamos el problema. Otros dicen que no es tan fácil, que tocaría volver a llevar el presupuesto al Congreso o llevar una adición presupuestal al Congreso y que eso enredaría un poco más el camino. No sé si esto tenga una solución sencilla en el corto plazo. No, otro decreto, porque es que liquidar el presupuesto es una facultad del presidente de la República y lo que pasa es que suele hacerse en un solo acto. Y lo que decidió hacer este gobierno, yo estoy de acuerdo que está mal hecho, pero lo que decidió hacer este gobierno fue hacerlo en distintas etapas. Expidió un decreto de liquidación de presupuesto y no lo expidió completo, lo puede completar. Eso lo han hecho otros gobiernos utilizando otra figura, que es la de aplazar la ejecución de unas partidas presupuestales. Entonces dice, a presupuesto para la carretera Mulaló-Buenaventura, aplazada esa partida presupuestal. Es decir, no se va a ejecutar hasta que ocurran unas determinadas condiciones. Más o menos eso es lo que el actual gobierno intentó hacer, pero lo hacen siempre de manera chambona, pero no es tan grave. Pero me parece bien que todas las alarmas estén prendidas en el gobierno del presidente Petro, y hubiera preferido que también estuvieran prendidas para los otros gobiernos. Esta alarma vale 13 billones de pesos. Ahora, es que es la primera vez que se incumplen vigencias futuras, Héctor, como usted bien lo sabe. 8:40 minutos, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Para quienes quieran opinar, los leo, a ver si nos hemos entendido, Víctor, sobre este tema que sé que es muy técnico, porque vigencias futuras, háganme el favor de lo que estamos hablando. No. Asignación de partidas presupuestarias. Hierros. Sí. Yo creo que no se han cumplido las vigencias futuras de alta economía, aunque ese tema hay que analizarlo bien, porque hay gobiernos que abusan y dejan al que llega manicruzado. Pero yo creo que lo que falta es otro decreto de distribución, que el presidente de pronto quiere hacer un caso sobre la evolución de las obras como la del metro. Pues eso no va a ser sino un hecho político, porque la plata del metro tiene que llegar. Eso no la puede frenar. Pues es que habrá un espacio donde puede modificar algunas. Lo que hace este decreto es poner en entredicho ese giro de esa plata. Imagínense. Porque esos 13 billones no se los va a gastar en cositas, como están diciendo. No se los puede gastar. Exacto. Por eso. Yo creo que ese argumento de que va a cerrar el Congreso de un dictador, como todo en la discusión pública ahora, es bastante exagerado. Yo no he mencionado, y con los Álvaro, hechos se va a venir abajo. Aquí nadie ha mencionado la palabra dictador. Lo que sí le estoy diciendo es que las obras, dijo Juan Camilo. Las obras públicas quedan dependiendo de la voluntad del presidente. Ya usted vio, María Consuelo, el sobrevuelo. ¿No? Sí, el sobrevuelo es el ministro de Hacienda. Ellos desde un helicóptero, considerando que tienen más conocimiento que los técnicos que llevan ahí 3 años haciendo el seguimiento a la ejecución. Sí, pero mire, esa plata no es que se pueda ahorita usar para, digamos, regalarle mercados a la gente, no. Eso es una plata que está comprometida en una partida muy específica en el presupuesto que dice es para proyectos de inversión en infraestructura. Listo, punto. Claro, la pregunta es ¿por qué no está desagregada? Cierto, bueno, no lo hicieron en el Congreso, lo tenían que haber hecho, es una mala
la práctica que se aleja de los estándares internacionales, menoscaba la transparencia presupuestal, lo que usted quiera, pero tampoco es la primera vez que ha pasado lo de las partidas globales y tampoco es que sea así una cosa gravísima. Ahora, lo de las vigencias futuras, me parece que Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda, fue clarísimo y nos dijo lo siguiente, abro comillas, yo no creo que se llegue allá, pues obvio que no se va a llegar allá, que sin cumplir las vigencias futuras, que es el CASE que da el gobierno para estos proyectos de infraestructura, que como nos lo explicó clarísimo, el gobierno hace la diferencia entre lo que van a recibir los concesionarios por los peajes, lo que cuesta la obra, y esa diferencia se llena con esto de las vigencias futuras, que es un contrato de deuda, un contrato a largo plazo, que incumplirlas es imposible, sencillamente, porque sería como hacer default. Néstor. Entonces hay que tranquilizarnos, yo no entiendo, es decir, sí, está muy bien que se prendan las alarmas, pero hay que tener, de todas maneras, tomárnosla suave, porque esto no va a pasar, que tengan que sacar otro decreto, sí, listo, para decir cómo se va a desagregar, puede serlo. Sí, pero sí. No, claro, no, eso obviamente no puede pasar, eso es casi que una fábula, tratar de creer que el presidente puede gastarse 13 billones como le provoque. Tratar de decir que el presidente puede hacer lo que dice el decreto. Pero entonces, ¿para qué lo hizo? No, es que el decreto, falta otro decreto, porque falta distribuir 13 billones. Esa es la historia. Álvaro, no que el presidente se va a quedar con 13 billones para lo que le provoque, sino que falta otro decreto. Como usted no cree lo que dice el decreto, le voy a presentar declaraciones del presidente Petro sobre este tema. Esta que vamos a escuchar, Ricardo, ¿fue cuándo? El viernes pasado en la cumbre de gobernadores. Fue bastante prolífico el discurso del presidente. Primero, lo que vimos el domingo en la locución repetida, que fue un ataque pues directo a los medios, y otra parte que tiene que ver con esto. Tal vez escuchando al presidente, ustedes entienden cuál es la intención del señor presidente Petro. Y no firmé el decreto que me presentaron, sino que hice un trabajo de mayor desagregación de las partidas globales del presupuesto, de la ley. Bloquearon partidas. En el proyecto iba, por ejemplo, una partida: financiar las sedes de educación superior en Colombia. La plata, el año pasado, sin autorización mía, ni del Consejo de Ministros, ni de nadie elegido, pasó por una decisión de 3 funcionarios de ahí a pagar la deuda que llaman el déficit del FOMAC. Y ahí está el presidente Petro explicando el tema del déficit y el tema de la discrecionalidad. Mire, yo quisiera, Néstor, tener la tranquilidad de Álvaro, que dice, jurídicamente de acuerdo estoy con él, que falta otro decreto, no se preocupen, esto no va a pasar nada. Sin embargo, explíqueme por qué entonces estas partidas se dejan en suspenso para la expedición futura de otro decreto, y pone usted a un par de ministros a hacer un show como el de ayer, a salir a sobrevolar las obras del metro de Bogotá y bajarse diciendo, no, ¿sabe qué? Es que nos da la impresión de que eso no está bien, de que eso no está muy avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, cualquiera que sea el desenlace, porque estoy de acuerdo que jurídicamente esto lo más probable es que le salga mal al gobierno. Creo que están utilizando ese mecanismo para poner presión sobre administraciones locales y regionales que no son de su gusto. Eso fue lo que hicieron en el vuelo de los... Andrés, usted acaba de escuchar... Claro que el presidente quiere abrir una discusión sobre algunos proyectos, claro que sí. De escuchar al presidente decir, entre comillas, 3 funcionarios no elegidos popularmente. Eso que él dice, 3 funcionarios no elegidos popularmente, son unos técnicos de planeación. Entre ellos seguramente Jorge Iván González. No está Con de el más, metro ha tratado de hacer Álvaro, todo tipo de cosas está de más y no ha logrado nada. Por este tema fue que renunció el director de Jorge Iván planeación. González se fue por esto, porque evidentemente el presidente en esa reunión, que fue muy tensa, le dijo que él parecía uribista, que él estaba priorizando los proyectos en el departamento de Antioquia y que él quería hacer otra priorización. Parece que llegamos, Álvaro, al tema central. El presidente no nos hagamos los dice, inocentes, eso tiene un trasfondo político. El presidente dice, como ellos los que decidieron son 3 funcionarios no elegidos popularmente, en consecuencia, esa decisión no es válida. Yo elegido popularmente, sí voy a... Y la gran equivocación, Néstor, está en creer que la facultad o el ser elegido popularmente le da discrecionalidad sobre cosas ya fijadas por ley, como una vigencia futura. Si lo eligió el gobierno anterior y pactó esa vigencia futura, tiene que honrarla. Su obligación legal es esa, no creer que por ser elegido popularmente puede cambiarlo. Quiere abrir una discusión política sobre algunos proyectos, eso no hay duda, porque pues ha dado todos los indicios. Pero por ejemplo el metro, el presidente ha tratado de cambiar el metro muchas veces, con todo tipo de acciones, y no ha podido. La plata para el metro tiene que llegar.
Bueno, ojalá, sí, ojalá, mire, si usted me dice, ¿está de acuerdo en que la plata del metro tiene que llegar? Estoy de acuerdo en que la plata del metro, todas estas obras públicas ya comprometidas, tiene que llegar. De eso es de lo que se trata todo Claro, es que por supuesto, si hay unos compromisos contractuales, como en el caso del metro, pues eso no se puede evitar. Ahora, el presidente aparentemente insinúa una cosa en la cual algo de razón tiene, que es, bueno, en cada caso vamos a ver si el contrato está avanzando adecuadamente para contra cara, ¿quién decide, girar los dineros correspondientes. ¿Quién decide si el contrato está avanzando? Pues el interventor, el contratante, etcétera. Eso no dice pero nadie está hablando del sobrevuelo del par de ministros, que eso es una caricatura. Eso es una tontería política que hicieron los ministros y que claro que la oposición pues aprovecha. Pero que cada tontería que hace el gobierno, pues la oposición la aprovecha. Pero eso no tiene importancia. Y de esas tonterías no hemos hablado toda la vida en Colombia, de eso no es de lo que ha hecho siempre la oposición. Hágame el favor venir a descubrir que las tonterías que hace el gobierno las aprovecha la oposición. Sí, señor. ¿Y qué se debe hacer, Néstor? 8 de la mañana, si hacen tonterías minutos. A ver, la última, Daniel, rápidamente. Néstor, si hacen tonterías hay que señalarlas, y si el presidente pretende violar la ley hay que señalarlo. Es decir, no podemos pensar que esto es un tema inocuo, que no pasa nada, que el presidente quiere apropiarse de un cheque en blanco de 13 billones para repartir a su antojo, cuando debería pasar por el Congreso de la República. Yo estoy de acuerdo, si el presidente quiere dar un debate sobre la asignación del presupuesto, pase por el Congreso de la República, pero no lo haga de dedo como pretende hacerlo. Y esto no es inocuo tampoco, porque esto retrasa las obras. En un gobierno con ejecución presupuestal, como hemos visto que ejecutan, que tiene unas tasas de ejecución presupuestal bajísimas, pues retrasar aún más obras de infraestructura del tamaño del metro de Bogotá, del túnel de la línea, de una cantidad de obras, pues básicamente van a terminar con una ejecución presupuestal en 2024 aún peor. Sí. Pero además la demanda toma tiempo y revertir lo que haga el gobierno toma tiempo, y esto va en detrimento del avance de las obras en las regiones del país. Claro, porque es que usando la analogía del oyente de los cheques, entonces las vigencias futuras terminan siendo cheques chimbos, cheques sin fondo, y ya no va a haber quién invierta en Colombia porque no hay ninguna seguridad jurídica ni ninguna confianza inversionista. 8 de la mañana, 50 minutos. Ya vienen las demandas en cualquier caso y será la justicia la que aquí tome una decisión. Y ahí, en ese momento, veremos se podía o no se podía. 10 minutos para las 9 de la mañana. En segundos, noticia de última hora desde los Estados Unidos. Estás escuchando